¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica les hablé del apóstol Pedro, más específicamente del proceso por el que atravesó tanto para despojarse de sus argumentos y cuestionamientos carnales como para llegar a ese nivel de obediencia que Dios requiere de sus hijos. Incluso antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro trató de obedecer en todo a Jesús, pero luego de haber recibido el Espíritu Santo, obedeció totalmente la voz del Espíritu y la voluntad del Señor. Guió al arrepentimiento a miles de almas, manifestó señales portentosas de sanidad y trajo un enorme avivamiento a la iglesia neotestamentaria. En ese momento, el corazón de Pedro ya había alcanzado la santidad. No obstante, Dios tuvo que refinarlo aún más para que pudiera oír más claramente la voz del Espíritu Santo. Es porque Pedro aún tenía lo que se denomina huellas o rezagos de la carne. Hoy les compartiré sobre este tema. Sin embargo, aun si escucha muchas veces estas prédicas sobre cómo oír la voz del Espíritu Santo, no le serán de ninguna utilidad a menos que las apliquen en su vida diaria. Los que aún no pueden oír la voz del Espíritu Santo, por favor, escuchen atentamente esta serie de mensajes y podrán empezar a oír su voz. De hecho, todos los que han recibido el Espíritu Santo deberían oír su voz. Eso no debería ser difícil. No obstante, para la mayoría sí lo es, ¿verdad? Solo unos pocos pueden hacerlo. Espero que a través de estas prédicas aprendan a escuchar la voz del Espíritu Santo. Es mi deseo que todos apliquen estos principios en su vida diaria. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a tener una clara comunión y comunicación con el Espíritu Santo. Estimado público, si desecha toda forma manifiesta de falsedad de su corazón, toda especie de maldad de su conciencia y de su propia naturaleza, ya no tendrá más pensamientos ni argumentos carnales. Repito, si desecha toda forma visible de falsedad de su corazón, toda especie de maldad de su conciencia y de su propia naturaleza, esos razonamientos carnales ya no le vendrán más a la mente. Hermanos, su mente y sus pensamientos obran conjuntamente. A mayor nivel de fe en su vida cristiana, sus cuestionamientos serán cada vez menores. Si ya ha llegado no le vendrán a la mente esos argumentos o justificaciones provenientes de su forma de pensar, a menos que usted mismo las admita. Más aún, si alcanza un nivel perfecto de fe espiritual, no le vendrán a la mente pensamientos carnales, incluso si desea pensar en ellos. Existe esta clase de nivel espiritual en el que oirá nítidamente la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar que se llegue a despojar de toda especie de maldad y alcance la santidad, el nivel y la claridad de la voz del Espíritu Santo será diferente en cada uno de acuerdo a esos rezagos de carnalidad que aún queden en su interior. Ahora bien, no se puede afirmar que esos rezagos o huellas de la carne sean todos pecado. No obstante, en la medida en que los tenga, le será difícil que pueda oír claramente la voz del Espíritu Santo. De manera simple, los vestigios de la carne son resultado de su personalidad, temperamento y conocimiento que han adquirido en su vida antes de haber llegado a cierto nivel espiritual. Un ejemplo, cuando lava ropa, las manchas de suciedad o de percudido de las prendas no se irán fácilmente, quedará algún tipo de marca o huella. Las huellas o rezagos de la carne se pueden comparar con esas manchas. Desde luego, el conocimiento aquí no se refiere a las creencias que van en contra de Dios. En este nivel ya debería haberse despojado de esa clase de ideas o prejuicios. El conocimiento al cual me estoy refiriendo es aquel que afecta su forma de pensar. Por ejemplo, usted podrá recordar un hecho en su niñez que ha marcado su vida. En el caso de Pedro, en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, podemos leer que el apóstol no entendió la voluntad de Dios debido a esos prejuicios carnales o religiosos que aún tenía en su corazón. Pedro estaba comiendo con un grupo de hermanos no judíos, es decir, que no eran circuncidados. Pero cuando llegaron los de la circuncisión, vale decir, los judíos quienes
consideraban guardar la ley como algo imprescindible, Pedro inmediatamente se levantó y dejó el lugar. Pedro no quería tener problemas con los judíos, y era porque la ley prohibía a los judíos confraternizar con los gentiles. Pedro no quiso exponerse al juicio y a la crítica de los judíos legalistas. Sin embargo, el apóstol no reaccionó de esa manera porque tuviera maldad en su interior. Él ya había en una ocasión recibido la orden del Señor de predicar el evangelio a Cornelio y a su familia. Era la primera vez que Pedro predicaba a un gentil del Señor Jesucristo. Al ver la visión que el Señor le mostró, el apóstol entendió que la voluntad del Señor era también la de predicar el evangelio a los gentiles. Así que él no fue tropiezo para ello y obedeció la voluntad del Señor. Le pregunto, ¿acaso Pedro desobedeció en esta ocasión al Señor? No, no lo hizo. Lo que pasó es que aún quedaban en su interior esos prejuicios carnales o ideas religiosas preconcebidas. Pedro había guardado la ley toda su vida. Además, luego de convertirse en una de las figuras más importantes en la iglesia primitiva, tuvo que enfrentar muchos conflictos debido a la aplicación de la ley a los nuevos convertidos. Por ejemplo, habían quienes decían que los nuevos convertidos, aun luego de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador, no podían ser salvos a menos que fueran circuncidados. Incluso hubo algunos que insistían en que los gentiles debían de vivir de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento y debido a ello ponían tropiezo a esos nuevos creyentes. Si hubieran tenido que vivir su vida cristiana tal como esos legalistas querían, los gentiles, como nosotros, hubiéramos tenido grandes dificultades para vivir una correcta vida cristiana. Les digo algo, para mí no ha sido un gran problema el vivir una estricta vida cristiana. Sin embargo, para muchos sí lo ha sido. Por ejemplo, no se puede comer toda clase de alimentos. Hay ciertos animales que la Biblia considera como abominables o inmundos y que de acuerdo a los judíos no se deben comer. Sin embargo, la Biblia menciona que a los gentiles sí se les permitió comer este tipo de alimento. No obstante, los judíos que aceptaban al Señor Jesucristo estaban prohibidos de comer esa clase de alimentos abominables o inmundos, porque tanto ellos como sus ancestros desde su nacimiento habían estado sujetos a la ley del Antiguo Testamento. En otras palabras, esa era la forma en la que habían vivido y por eso les resultaba fácil obedecer la ley. De hecho, es una gran bendición si puede obedecer la ley. No obstante, para los gentiles todo eso era nuevo. Por eso, si hubieran tenido que guardar todos esos estatutos y disposiciones en su vida cristiana, ello les habría resultado difícil y muy duro. Así que se les permitió no hacerlo. ¿Saben por qué? Comer la carne de animales que se consideraban inmundos en el Antiguo Testamento ahora no es pecado. Escúchelo bien. Por ejemplo, comer cerdo no es pecado. Volviendo al caso de los gentiles, si se les hubiera prohibido comer todos esos animales, eso habría representado una carga muy dura en su vida cristiana. Así que a los gentiles se les permitió comer esa clase de alimentos. En lo que a mí respecta, yo no como carne de cerdo. Por cierto, desde que acepté al Señor Jesucristo y de forma natural, no he comido lo que la Biblia prohíbe. Claro, a veces como camarones. No debería hacerlo, pero en casi toda comida coreana los incluyen, así que no he podido evitar comerlos. Desde luego no puedo sacarlos uno por uno de cada plato que me sirven. Eso no sería educado, así que en esos casos los ingiero. Sin embargo, en especial el puerco no lo como. Ahora bien, como les decía, comer puerco no es pecado. No obstante, si puede evitarlo y de esa manera guardar la ley, eso sería mucho mejor. Retomando la prédica, esta suerte de legalismo doctrinario afectó en un momento dado y de alguna manera el juicio y las acciones del apóstol Pedro. Sin embargo, al final, Pedro se despojó de todos esos estereotipos religiosos a través del obrar del Espíritu Santo. Actualmente en Corea, todas las denominaciones tienen sus propias doctrinas, lo que la Biblia llama tradiciones de los ancianos. Y de acuerdo a ese concepto particular y parcial doctrinario, juzgan y condenan a otras iglesias que no comparten esas tradiciones. Esta es la realidad del cuerpo de Cristo en Corea. Es lamentable y muy triste.
Las iglesias simplemente deberían vivir de acuerdo a la Biblia. Eso es todo. No obstante, hacen sus propias normas y reglas tal como lo hacían los fariseos y el pueblo de Israel en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y al aplicar esas tradiciones o normas, obligaban a los demás a adoptar cierta forma de conducta no bíblica y condenaban a los que no seguían las reglas que ellos mismos habían establecido. Un ejemplo, nuestro Señor sanó a un hombre que tenía la mano seca el día de reposo judío, es decir, el día sábado. Le pregunto, ¿sanar a alguien de una enfermedad es bueno o malo? ¿Existe acaso alguna ley o mandamiento en el Antiguo Testamento que prohibía sanar a un enfermo o salvar a alguien que ha caído en un barranco en el día de reposo? Sin embargo, los legalistas habían establecido esas normas o tradiciones y obligaban a los demás a guardarlas como si fueran mandamientos dados por Dios, diciendo que si no las obedecían, estaban violando la ley de Dios. No obstante, Pedro finalmente se despojó de todos esos prejuicios religiosos por medio del obrar del Espíritu Santo. Así pudo predicar el Evangelio no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Cuando tenía que elegir entre dos opciones que aparentemente eran casi similares, Dios obraba en él a través del Espíritu Santo para que escogiera la mejor de ellas. De esa manera Dios le hacía conocer su voluntad. Eso también sucedió en el momento de su muerte. Les voy a compartir una creencia popular acerca del apóstol Pedro y de su muerte como mártir del Señor. Narra esta tradición que Pedro en esa época estaba ministrando en Roma. A la mayoría de la clase alta en Roma no les agradaba el apóstol Pedro por la manera en la que insistía en sus prédicas en la necesidad de vivir en santidad. Al final se esparció el rumor que las autoridades romanas habían decidido asesinarlo, así que sus discípulos le pidieron que se fuera de Roma. Pedro era uno de los más connotados líderes del cristianismo y las autoridades romanas pensaban que acabando con él podrían igualmente detener la difusión del evangelio en el mundo occidental. Pedro aceptó la sugerencia de sus allegados y escapó de Roma. Ahora bien, todo eso era discernimiento carnal. Suena bien, ¿verdad? No se olviden que Pedro era uno de los líderes más representativos del cristianismo de esa época, si no, tal vez el más influyente, y su palabra era ley para los creyentes. Si decía que algo era bueno, todos lo aceptaban como bueno, y si decía lo contrario, también lo aceptaban como tal. La mayoría de los creyentes pensaban que siendo Pedro el líder de los 12 apóstoles, si lo arrestaban y luego lo ejecutaban, eso significaría una gran pérdida para la difusión del evangelio. Por eso le aconsejaron huir de Roma. Ahora bien, siempre frente a una situación de peligro inminente, el razonamiento carnal parece lógico, natural y hasta conveniente. Sin embargo, si usted oye la voz del Espíritu Santo, no deberá seguir esas supuestas buenas sugerencias, ni siquiera debería pensar en esa posibilidad. Me dirijo ahora a los empresarios y hombres de negocios. Si usted dice que ama a Dios y aún está pasando por dificultades y pruebas, entonces deberá repensar en la relación que tiene con Dios. Solo si llega al nivel del Espíritu y administra su negocio no siguiendo su propio criterio, entonces su empresa prosperará. Retomando el mensaje, algo sucedió justo después de haber escapado de Roma. Dice la leyenda que Pedro vio al Señor. ¿Se imaginan la alegría que debe haber sentido el apóstol? Al verlo, se arrodilló. Pedro esperaba que el Señor se detuviera y al menos lo abrazara, pero dice esta tradición que el Señor siguió de largo sin ni siquiera mirarlo, ni le dirigió la palabra. No le dijo que estaba bien que escapara del peligro en Roma para continuar predicando el evangelio. Entonces, cuenta esta historia, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? Famosa y muy conocida frase, ¿verdad? En latín es Quo vadis Domine. Se hizo una película por los años 50 con este título. Bueno, prosiguiendo, y el Señor le responde: voy a Roma a hacer
nuevamente crucificado. Por esa frase que cuentan, dijo el Señor, Pedro regresó a Roma. El apóstol entendió que la voluntad del Señor era que predicara el evangelio en esa ciudad, incluso si ello significaba su inmolación como mártir. Tan pronto comprendió esto, volvió, repito, a Roma. Luego fue arrestado y murió crucificado. Pidió, dice la historia, ser crucificado cabeza abajo, diciendo que no merecía ser crucificado como el Señor. ¿Se imaginan? Ser crucificado cabeza abajo significa que toda la sangre del cuerpo le viene a la cabeza y eso aumenta inmensamente el dolor. Así murió el apóstol Pedro, diciendo que ni aun en la muerte podía igualarse a su maestro y Señor. Humildemente tomó la cruz y fue al lado de su Señor. No fue debido al temor por el dolor físico que procuró escapar de Roma. Jamás tuvo la intención de desobedecer la voluntad del Señor. Pedro eligió predicar el evangelio a más almas. Sin embargo, la voluntad de su maestro iba más allá de eso. El Señor sabía que infinidad de almas en Roma iban a ser salvas a través de la inmolación de su discípulo. Pedro tenía que derramar su sangre en esa ciudad, y eso hizo que Roma, la capital hegemónica del mundo conocido de esa época, llegara a ser conquistada por el cristianismo. Hermanos, les comento algo. Antes de realizar la Gran Cruzada en la India, Dios me había dicho que esa campaña iba a ser el precio pagado por la sangre del apóstol Tomás, quien murió inmolado en esa nación por predicar a Jesucristo. Por eso, millones de personas asistieron a esa mega cruzada y cientos de miles aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador. Hermanos, la sangre de Tomás no se derramó en vano. Dios cobró el precio de su sangre. Volviendo a Pedro, el Señor sabía que infinidad de almas en Roma iban a ser salvas debido al sacrificio del apóstol Pedro. Además, el tiempo de Pedro ya había llegado. Pedro entendió esto, pudo ver el rostro del Señor y ya no tuvo temor a la muerte. Siguió la voluntad de su maestro. Esto nos dice el grado en que Pedro llegó a estar unido al Señor. Hermanos en Cristo, a pesar que muchos escuchan la misma voz del Espíritu Santo, cada uno podrá tener diferente interpretación. Es porque la profundidad de discernimiento de cada persona será igualmente distinto. En el capítulo 21 del libro de Hechos de los Apóstoles podemos ver a Pablo y a otros siervos oír la voz del Espíritu Santo. No obstante, el entendimiento de cada uno fue diferente. Luego del tercer viaje misionero, Pablo fue a Cesarea en su camino a Jerusalén. En esa ciudad se reunió con algunos creyentes, incluido Felipe. Un día, un profeta de nombre Ágabo vio en visión que Pablo iba a ser arrestado por los judíos e iba a ser entregado a los gentiles. Al oír esto, los compañeros de Pablo y los cristianos de esa ciudad le pidieron que no fuera a Jerusalén. Hermano, le pido ahora algo. Póngase en la situación del apóstol Pablo. Le preguntó qué cosa hubiera hecho. Pongámoslo de otra manera. Digamos que yo voy a realizar una cruzada en el exterior y usted tiene una visión en la que ve que me arrestan y me envían a la cárcel. Le preguntó, ¿qué es lo que haría? ¿Me pediría acaso que no viajara? ¿Me diría que es muy peligroso y que en visión ha visto que me van a arrestar por predicar a Jesucristo? Por favor, jamás hagan eso. Ahora bien, en el caso del apóstol Pablo, algunos de los creyentes le pidieron con lágrimas que no fuera a Jerusalén. Entonces, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 21, versículo 13,
responde lo siguiente: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Hermanos, Pablo ya sabía del peligro que iba a correr. Sabía perfectamente que ir a Jerusalén iba a ser muy arriesgado para él. Además, un profeta confiable del Señor se lo había predicho. Ahora bien, a fin de evitar ese evidente peligro y no ser enviado a prisión, Pablo no debía ir a Jerusalén. Sin embargo, el apóstol prosiguió sin dudar con su plan original. Hermanos, antes de esto, Ágabo una vez ya había profetizado por el Espíritu Santo que iba a haber una gran hambruna, y eso se había cumplido. Ágabo podía oír claramente la voz del Espíritu Santo. No obstante, su interpretación de la profecía no correspondía con la del apóstol Pablo. Además, había en Cesarea algunos creyentes que venían de Jerusalén huyendo de la persecución de los judíos. Habían mantenido su fe incluso a riesgo de perder sus vidas, y debido a esas circunstancias trataban de detener al apóstol Pablo de ir a Jerusalén. Debido a esos pensamientos formados producto de las circunstancias vividas, no podían entender suficientemente la voluntad de Dios. Por otra parte, Pablo comprendió claramente la voluntad del Señor y eligió ir a Jerusalén, incluso si ello significaba su muerte. Sí, hermanos, aun si ello significaba su muerte. No obstante, Pablo sabía que Dios no permitiría que lo mataran de inmediato, porque ir a Roma y predicar el Evangelio era la voluntad de Dios. Por eso, el apóstol sabía que no iba a morir. Finalmente, Pablo fue a Jerusalén, donde fue acusado por los judíos, fue arrestado y luego enviado a Roma. Si considera esta situación solo desde la perspectiva natural, podría pensar que la predicación del Evangelio habría sufrido un duro golpe con el arresto de Pablo. Pero eso no fue cierto. Cuando Pablo fue detenido en Jerusalén, el Señor se le apareció en un sueño y le dijo lo siguiente. Hechos capítulo 23, versículo 11 cita al respecto. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermano, y tal como menciona este pasaje, aun siendo Pablo acusado de un crimen, mantenido en estricta custodia en Roma, aún así, repito, predicó por 2 años libremente el Evangelio. Fue la voluntad de Dios que fuera arrestado y llevado a Roma como un criminal. En aquellos días el cristianismo estaba proscrito y Pablo era su más connotado líder. No obstante, pidió predicar el Evangelio. Esto es lo que Dios hizo. Hermano, con Dios lo imposible se hace posible y lo posible prosperará aún más. Si algo es la voluntad de Dios, nada, absolutamente nada podrá detenerlo. Por ello, en todo lo que emprenda, jamás se deje guiar por su razonamiento ni por sus pensamientos carnales.
Yo he pasado por esta clase de experiencia varias veces en las cruzadas que he celebrado en el extranjero. A último minuto se presentaban diversos obstáculos. Le pregunto, ¿acaso cree que Satanás se iba a quedar quieto sin hacer nada? Obstáculos del gobierno, de la prensa, etcétera. Pero nos sobrepusimos a todo esto por fe y así glorificamos a Dios y se cumplió la providencia del Señor de guiar a millones de almas a la salvación. Hermano, si hubiera tenido temor a morir, no hubiera podido emprender todo esto. Pero jamás temí por mi vida. Solo me limité a obedecer a Dios y a seguir hacia adelante con todo lo que el Padre Celestial me comisionaba hacer sin anteponer ni por un instante ningún razonamiento ni pensamiento carnal. Volviendo a Pablo, la época en la que Pablo fue enviado a Roma coincidía con el inicio de la peor persecución a los cristianos. En esa especial coyuntura, el apóstol predicó claramente el evangelio a los creyentes en Roma, reafirmando su fe. Hermanos y hermanas en Cristo, cuando Pablo eligió ir a Jerusalén, no lo hizo siguiendo su propia iniciativa ni estrategia evangelística. Él ya se había despojado de todo rezago de razonamiento carnal, y tal como el Señor llevó su cruz como un cordero, Pablo también obedeció la voluntad de Dios con ese mismo anhelo de salvar más almas. Hermano, si quiere despojarse de todo vestigio de pensamiento carnal, deberá negarse a sí mismo en todo, deberá depender y confiar en el Espíritu Santo y buscar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, pensando solamente en la forma de llevar mejores y más buenos frutos para el Señor. Entonces, podrá alcanzar el nivel que se menciona en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, ¿qué clase de vida cristiana está viviendo? A los que son empresarios, les pregunto, ¿están haciendo negocios discerniendo si van de acuerdo con la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta? ¿Cuántos hacen esto? ¿Cuántos toman en cuenta la buena voluntad de Dios para hacer algo? ¿Por qué no pueden oír la voz del Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo orientará en todo, pero muchos lo ignoran. La mayoría de ustedes viven esta clase de vida cristiana desordenada. Volviendo al tema, Pedro, quien amaba tanto al Señor, pidió que lo crucificaran cabeza abajo y no igual a su maestro. Y muchos de ustedes viven una vida cristiana de cabeza, es decir, viven sin oír ni obedecer la voz del Espíritu Santo. Es lo mismo con el tema de prestar y pedir prestado dinero. Cada año no me canso de reiterarles que no se debe pedir prestado ni prestar dinero entre hermanos de la iglesia, porque ello es perjudicial para su vida espiritual. Les pregunto, hermano, hermana, ¿acaso cuando está a punto de pedir dinero prestado o quiere vender algo a algún hermano, el Espíritu Santo no le redarguye? Sin embargo, usted persiste en su empeño, pide prestado dinero a otro hermano. Si tuviera el Espíritu Santo en su corazón, el mismo Espíritu obraría en usted y no pediría dinero prestado, ni tampoco prestaría. El Espíritu le dice que no debe hacer eso. No obstante, su criterio o forma de pensar no está de acuerdo con la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo usted quiere prestar dinero para ganar algo cobrando interés y por eso desobedece la voz del Espíritu Santo. Y resultado de ello, pierde todo. De esta forma, continúa desobedeciendo la voz del Espíritu Santo y yendo en contra de la voluntad de Dios por buscar su propio beneficio. Eso es lo que ha venido haciendo. No todos, es cierto, hacen esto, pero sí la gran mayoría, y los resultados son trágicos. Por eso no pueden llegar al nivel del Espíritu aún cuando les he mostrado el camino para hacerlo. Llegar al nivel del Espíritu no es duro ni difícil. Lo siente así porque no quiere obedecer. Si mencionar ejemplos, no habría cuándo acabar. Podrá manifestar buenos y abundantes frutos solo si llega al nivel del Espíritu, en el que compruebe que la buena voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. Querido público, para llegar a oír clara y nítidamente la voz del Espíritu Santo, deberá seguir ciertos pasos. En este proceso deberá esforzarse siguiendo
la dirección de Dios. A mayor esfuerzo, más rápido podrá pasar al siguiente nivel. Al principio, muchas veces no podrá obedecer la voz del Espíritu Santo, pero a través de la práctica obtendrá discernimiento espiritual. Les quiero compartir algo que me sucedió cuando era diácono. Estaba escuchando el culto del día domingo y sentí en mi espíritu el fuerte impulso de ofrendar $30 a un pastor. Como dije, era la primera vez que escuchaba la voz del Espíritu Santo y era nuevo creyente. Así que me decidí a juntar los $30 y dárselos. En aquellos días, Dios me estaba capacitando para oír la voz del Espíritu Santo a través de la prédica del día domingo. Mientras escuchaba el mensaje, una voz dentro de mí me venía a la mente y me decía lo que tenía que hacer. Esa clase de urgencia me venía. Bueno, como les decía, me decidí a juntar los $30. Sin embargo, al salir de la iglesia, muchos otros pensamientos me vinieron a la mente. En esa época, $30 era una gran suma de dinero. Estoy hablando aproximadamente de hace 40 años. En ese tiempo, yo debía ya una gran suma de dinero. Por eso, $30 representaba para mí un gran monto. Ahora bien, si hubiera tenido esa suma, la hubiera dado de inmediato, pero me preguntaba cómo iba a conseguir esa cantidad. Bueno, el asunto es que al día siguiente la suegra de ese pastor vino a mi casa. En ese tiempo yo vivía cerca de un mercado y por eso muchos hermanos me venían a visitar ya que iban a este mercado a hacer sus compras diarias. Así que esta hermana pasó a vernos y nos contó que su hija estaba a punto de dar a luz, pero que necesitaba justo $30 para llevarla al hospital. Más aún, en ese momento que vino esta hermana, es decir, la suegra del pastor, a mi casa, ya era de noche. Al final, me enteré, lograron conseguir el dinero, pero la mujer había tenido que soportar casi todo el día sufriendo las contracciones y el dolor previo al alumbramiento. Me impactó mucho oír esto. Entonces me di cuenta que esa había sido la voz del Espíritu Santo. Me había dicho el monto preciso. Sentí que debía darle los $30 a la hermana. Bueno, de cualquier forma, la llevaron al hospital tarde en la noche y dio a luz. Desde ese momento, hermanos, entendí cuál era la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, al obedecer la voz del Espíritu Santo, otros pensamientos, interrogantes y cuestionamientos venían a mi mente y me impedían obedecer ese sentir del Espíritu. Por eso pude darme cuenta que esos argumentos me obstaculizaban obedecer la voz del Espíritu Santo y que podía recibir la dirección del Espíritu de esta forma, es decir, despojándome de esos argumentos carnales. Además, me pude percatar a la vez que mis propios pensamientos venían a mi mente de esa manera. Eso me sucedió una segunda vez y una tercera. En total fueron 3 veces. Era Dios quien me estaba capacitando para oír la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, la segunda vez que oí la voz del Espíritu, no pude obedecer en forma completa. Para mí era difícil obedecer en ese momento. La situación era parecida a la primera ocasión y por eso no pude obedecer en forma total. Sin embargo, la tercera vez sí obedecí. Desde entonces siempre he obedecido el sentir del Espíritu Santo porque ya sabía diferenciar entre la voz del Espíritu y la de mis propios pensamientos. Me lamenté de no haber dado en ese momento la ofrenda de los $30 a esa hermana y así evitar que pasara
por toda esa angustia antes de dar a luz. Dios, estoy seguro, me hubiera proporcionado de alguna parte la cantidad necesaria para apoyarlos. Y en retorno, Dios me hubiera dado una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Esta hermana a la que me he referido era pobre y vivía sola. Su hijo estaba en el ejército. Por ese entonces hice una promesa de ofrendar $300 para la construcción del templo de la iglesia donde yo asistía en ese tiempo. Mi esposa hizo el mismo voto y no habíamos hablado sobre el asunto. Sin embargo, la cantidad era la misma. Para nosotros, en ese entonces, $300 era una gran suma de dinero. Incluso $10 representaba un gran monto. No era fácil para mí darles a mis hijas una propina de 10 céntimos. No obstante, ya había hecho un voto. Después me enteré que mi esposa había hecho la misma promesa por la misma cantidad. Por cierto, la diaconisa a la cual me había referido había hecho una promesa de ofrendar $1,000 y todos estábamos sorprendidos en la iglesia. No tenía ingreso alguno, pero hizo esa promesa. Tenía un buen nivel de fe. Tenía una vida de oración constante en la iglesia. Venía todas las noches y oraba por lo menos 1 hora. Luego se quedaba dormida en la iglesia y en la madrugada, cuando llegaba el pastor, le decía que había pasado toda la noche orando. Bueno, de cualquier forma, oraba al menos 1 hora diaria. Yo miraba a esta hermana y me preguntaba cómo Dios la iba a bendecir para cumplir con su voto. Llegó un momento en que, al no poder cumplir su promesa a Dios, fue a un hospital a vender la retina de sus ojos o sus córneas. No obstante, en el hospital le dijeron que no podía hacer eso. Eso quería decir que ella no podía cumplir su promesa a Dios. Por ese entonces, su hijo, que estaba cumpliendo su servicio militar obligatorio, aprendió a tipear. Así, cuando terminó su servicio en el ejército, pudo conseguir un buen empleo en una empresa importante. En esa época había pocos que podían ser buenos mecanógrafos. Por eso le asignaron un muy buen salario y ganó renombre en su profesión. Así que muchas empresas lo buscaban para contratar sus servicios. Por eso recibió como adelanto $1,000. Así, finalmente, su madre pudo cumplir su voto a Dios. Al enterarme de toda esa historia, entendí que Dios la había bendecido de esa forma y lo hizo a través de su hijo. Eso pasó poco tiempo después de haber aceptado al Señor como mi Salvador. Aparte de esta experiencia, tuve otras en las que también pude aprender a oír la voz del Espíritu Santo. A través de este proceso llegué a oír más claramente la voz del Espíritu Santo. Hermano, si logra oír bien una vez la voz del Espíritu Santo, le resultará más fácil la próxima vez discernir entre la voz del Espíritu y la de sus propios pensamientos. Sin embargo, el punto es tener una actitud de absoluta obediencia. Si usted discute, se queja, cuestiona, no crea que podrá oír la voz del Espíritu Santo. Lo más importante, repito, es tener esa actitud de completa obediencia. Dios obra a través de los que pueden escuchar fácil y rápidamente la voz del Espíritu Santo. Si dice que esto le resultará muy duro, entonces no podrá oír la voz del Espíritu Santo. No obstante, si solo obedece la voluntad de Dios, sea cual fuere, no le tomará mucho tiempo oír la voz del Espíritu Santo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 menciona: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él.
Hermanos, los que oyen claramente la voz del Espíritu Santo no necesitarán pedir consejería. ¿Saben por qué? Porque el mismo Espíritu Santo los ministrará. Por eso no requerirán que alguien los aconseje, no precisarán que alguien les enseñe. El mismo Espíritu Santo les hablará claramente. La unción aquí se refiere a la presencia misma del Espíritu Santo. En este pasaje, tener la unción quiere decir haber recibido el Espíritu Santo. Hermanos, todos tienen diferentes personalidades, han pasado por diversas experiencias, han adquirido diferente conocimiento, tienen una distinta medida de fe y atraviesan por diferentes circunstancias. Sin embargo, si se niega a sí mismo, es decir, si no sigue su propia forma de pensar y obedece completamente, el Espíritu Santo le dará la respuesta correcta. Dios no discrimina ni hace acepción de personas en función de su nivel de educación, ni de su edad o de su rango o cargo dentro de la iglesia. Si tiene un corazón dispuesto para obedecer la voluntad de Dios, si se despoja de toda forma de maldad, si anhela llegar a la santidad y persevera en ese propósito, le será fácil oír la voz del Espíritu Santo. Llegue al nivel del Espíritu y no requerirá discernir entre la voz del Espíritu Santo y sus propios pensamientos, porque todo lo que le venga a la mente será producto de la dirección del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a oír claramente la voz del Espíritu Santo y vivan una vida próspera en todo aspecto de su vida. Ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Haz que el mensaje que se ha predicado hoy se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Padre, obra en cada uno de ellos para que crezcan en fe y ayúdalos para que puedan oír la voz del Espíritu Santo y ser guiados por él. Dios, si tus hijos se despojan de toda forma de maldad, si cultivan el Espíritu en su corazón, si solo dicen a tu palabra sí y amén, cada vez que oigan la voz del Espíritu Santo, entonces podrán obedecer la voz del Espíritu y asimismo llegarán rápidamente al nivel del Espíritu perfecto. Gracias, Padre. Te pido que les dé sabiduría de lo alto a todos los hermanos y hermanas y así puedan escuchar claramente la voz del Espíritu Santo. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis.
que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído, que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios, con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jero Kling, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección, y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy. 나는 주 따라가리라. 힘들고 공허할지라도 나는 주 찬양하리라. 주의 길 멀고 험해도 나는 주 따라가리라. 어둡고 막막할지라도 나는 주 찬양하리라.